cambia el nombre hilos por foro. En el menú, en el CMS, en la home, etc. ¿Qué alcance quieres para el cambio hilos? Cambio completo recomendado, cambia rutas URL, foro. El cambio está bonito. El recomendado, porque después solo no, todo. Decía, me voy a ir a mi escena de mi lista de tareas. Ya está trabajando y voy a hacer una cosa. Quería ver lo siguiente. Quería repasar, actualizar tabs del bloque de contenidos y recursos por unos tabs basados en instancias del componente bottom. Correcto. Esto está, me refiero a esto. Bueno, ya está rompiendo la home. Aquí teníamos un bloque de contenidos, que era este, que tenía unos tabs que se había inventado de la otra vez, que no están mal, pero lo que me gustaría hacer es que monte tabs basados en los bottoms que tenemos en la página de componentes. No es buen momento el mostrar cosas. Vamos, botones. Y esos tabs también los quiero usar en, cuando me deje esto o no, bueno, también los quiero usar en la landing de los recursos, en la landing de cada categoría de recurso y también en la landing del blog. Por lo pronto todo eso. Una de 7 tareas completadas. Cuando dije el cambio va a ser rápido, claro, yo pensaba en el label del menú y demás. Pero aquí hay cositas, hay más cositas. Después va a actualizar el tareas pendientes. Ok. A ver, si yo pudiera ir a la web ahora, quizás puedo revisar, comentaros. Cuando decía los tabs, me refería a ponerlos aquí, reemplazando el sidebar. Lo tengo puesto en el prompt que lanzaré. Lo mismo aquí, algo parecido. Y también en el CMS, que yo entiendo que estoy en el navegador de Glendito, del admin, y vamos a entrar al panel. No entramos al panel. Supongo que estará tocando Kimi. Me voy a quedar quietito aquí y ya veré qué pasa. A ver qué más pone. Sigue en la 1. Ahora está actualizar los import en app.jsx y componentes que referencien a hilos. En esta tarea, que yo pensaba que iba a ser un poquitito más corta, a lo mejor no es plan poner el timer. Así que si alguien dice algo, lo voy a leer. Tomás decía, en el por 2 de uso está disponible por una semana en OpenCode. Ok. Ok. La web sigue sin funcionar. Voy a ver la terminal si me dice algo, si se ha tirado el servidor o qué. Bueno, el proyecto la tengo aquí. Me parece que está un poco... Mirad, está aquí media loca. Sí, nada. Que siga trabajando. Ya empieza a volver un poquito. Se llama foro. La URL se llama foro. En la home.
¿Qué pasa adentro? Aquí pone últimas conversaciones. No hace ninguna referencia al foro, pero evidentemente esto irá a la URL. Aquí también podríamos poner los tabs. ¿Ok? Cuando me refería a los botones, era el componente botón. ¿Ok? Bien. Aunque parece que haya terminado, no, sigue trabajando. A ver si ahora puedo entrar al CMS. Estoy logado. Y si me voy a, por ejemplo, bueno, aquí no hay nada de foro. No. Hay temas de privacidad, miembros, blog y demás. No, no habría problema. Lo que pasa es que esto sigue currando. Ahora ya va por la quinta de 7. Está actualizando. Actualizo los SEO titles y las descriptions. Imagino que, claro, la información de cada una de esas URLs. Y ahora está actualizando el archivo tareas pendientes. Mientras tanto, ya hemos visto que más o menos lo tiene hecho. Mientras tanto, me voy a ir aquí. Primero, actualizar tabs del bloque de contenidos y recursos por unos tabs basados en instancias del componente button. Esto yo lo veo claro. Lo voy a dejar marcado por el momento. Y me voy a ir al bloque de componentes, a la página de componentes, a ver si tenemos. No recuerdo si teníamos un componente de tabs. Tenemos button. Se sigue refrescando porque está trabajando, entiendo. Si no lo vamos a decir. Button, icon button, batch, tags, navlink, breadcrumb, page header, section header, card. No. Entonces, además de pedirle que lo monte, le voy a decir que construya un componente reutilizable que se llame tabs o tab bar. Había varios, ¿eh? A lo mejor está, ¿eh? Admin, no, no, admin, no. Pues sigue, lo estaba. No está tan incompleto esto como parece. Dios, hay un montón. Preguntas frecuentes. Claro, son todos estos. Nada, se lo voy a pedir tal cual. Ay, no, esto no es. Me voy a ir a la escena de Brom. Y sí le voy a cambiar lo siguiente. Actualizar tabs del. Actualiza los tabs del bloque de contenidos y recursos en la home por unos tabs basados en instancia del componente bottom. Con ello, crea un componente reutilizable y añádelo a la página de componentes. Me imagino que utilizará una instancia en la home. Ya lo veremos. Me voy aquí. Cambios Git. Por aquí yo no me voy a meter ni nada. Y le voy a decir que esto terminado. No lo voy a leer ahora. Actualizo todo esto. Tenemos. Uy. Ah, no, uso 8%. Se lo voy a saltar. Vamos allá. Esto se pone a currar y
Mm, ¿Queréis que agrande? No, lo voy a dejar sin, con el sidebar, lo voy a dejar aquí. Así lo leéis bien. ¿Queréis que agrande un poquito la interfaz para que se lea un poco más? Un poco bestia. Todavía no me entero mucho con la interfaz nueva de OpenCode, pero prefiero usarla porque, ¿por qué no? Bien. Reviso el componente button para basar los tabs en él. Vamos a ver. Estoy pensando una cosa. Yo le dije componente bottom, ok, pero tenemos... Sí, tenemos, por lo pronto tenemos un primer, un segundo, tenemos varios. Puede trabajar tranquilo, porque a lo mejor puede usar el primary para cuando está seleccionado y el secundario, el ghost o el outline para cuando no. No habría problema. Hasta el momento puedo decir que no ha fallado, porque lo del foro está bien. No era la URL final, el Slack final, pero parece que va bien. Si yo, por ejemplo, voy a probar. Vuelvo a foro, nueva conversación. Parece que el primer cambio funciona bien. Química 3 está respondiendo. Lo hará como el día viernes. Le metemos un... Sí. Todo igual. Foro. Foro también aquí. Bueno. Va bien. ¿Tenéis alguna idea para que no se llame foro? Foro, charla. Salas. La verdad es que no se me ocurre. Nada. Por eso el foro por el momento va genial. Vamos a ver cómo está este amigo. 3 de 5. Cambios, git, mostrar líneas. Sigo preguntándome, y no busqué información al respecto, por qué la aplicación de OpenCode me deja ver todos los archivos. Incluso podría yo comentar o pedir cambios, entiendo, pero no lo puedo editar como cualquier IDE. Habrá alguna razón seguramente. Parece que ya está. Voy a adelantarme yo. Compila sin errores. Pestañas tipo segmento. Segmenten controls construidas con instancias del botón activa. Lo que yo decía, para activa está usando una variante primary y para inactiva una variante ghost. Habrá quien se rasgue las vestiduras con esto, pero creedme que esto se usa bastante en el día a día.
Me voy a ir al navegador. Recargo por las dudas. Bueno, bien. Claro, lo hizo como segmented bot. Segmented control. Bueno, bien. Sigue mostrando las tarjetas con diferente altura, cosa que no me gusta, pero lo sabíamos. Todavía no nos vamos a meter ahí. Ahora, me voy a ir a la página de componentes. Segmented, no, tabs. Ok, se llama tabs. No tiene el diseño, no me gusta que sea segmented control, segmented button. Sí, control. Prefiero que sean los botones flotantes, pero bueno, a lo mejor se lo podría pedir, ¿no? Me gusta que haya usado dos tamaños con los dos tamaños del botón. Por el momento, bien. Entiendo que esto seguirá funcionando como antes. Ay, perdón. Mm, ok, ahora. Landing de recursos. Nada, todavía no se lo pedí. Lo que hizo lo hizo bien. Lo último que me voy a fijar. Entiendo que habrá usado, como le dije, bueno, no se lo dije, se lo sugerí. Una instancia de esto. No, entiendo que no está usando una instancia. Se lo voy a preguntar, pero entiendo, mis conocimientos, entiendo que no lo está usando, pero se lo voy a preguntar. En la home estás... En la home estás usando una instancia de tabs. A ver si me dice que no. Yo creo que el formato de código debería ser otro. Si está usando un componente. Me dice que sí, y lo que vi es un... Claro, yo habré visto el código que se pinta tras el código del componente. No digo nada. Lo que sí le voy a pedir es, ok, actualiza el componente para que, porque no quiero que sea un segmented control. Quiero un bloque con instancias de button, un bloque sin fondo con instancias de buttons. Hasta el momento no hay error. En todo caso, el error fue mío. El error fue mío por no saber leer el código. Entiendo. Está trabajando en el tabs.jsx. Y el aire acondicionado de la oficina me tiene la garganta bailando. Actualizado. Tabs ahora es un bloque sin background. Contenedor, Vamos a ver. Bien, bien. Bien, Química 3.
Ok, me voy a ir a la escena de mi Pro y aquí sí le voy a decir, me voy a copiar, pero antes lo voy a leer. Aplicar el mismo bloque de tabs en la landing de todos los recursos y en las de cada una de las categorías, reemplazando el sidebar izquierdo. Mm, Bueno, se lo voy a dejar así. Cambiando también el bloque de título y descripción llamado page header, que está en la página de componentes, adaptando la anatomía del título usado en el bloque de contenido y recursos de la home, section header. Yo se lo voy a soltar así y voy a explicar qué es este trabalenguas. Pongo por aquí. Vale, lo tiro. Y yo decía, bueno, se va a poner a trabajar. Yo decía que esto mismo, lo que es título, descripción y tabs, lo ponga aquí, quitando esto, y bueno, después lo haremos en blog. Pero cuando lo haga aquí, no quiero que utilice exactamente este componente, este conjunto de componentes. Quiero que sea uno nuevo, por si dentro le añadimos más cosas. Aunque también podría ser el mismo y podríamos ocultar algunos elementos, no sé, veremos. Lo he preparado bastante rápido hoy. Esto se va a romper en algún momento, supongo. Entonces me voy a ir de aquí y voy a volver a esta escena. Aprovecho para invitaros a que leáis el código QR que hay en pantalla para poder entrar a nuestra comunidad en Discord. Ahí estamos todos los días hablando de UX, de UI y de la IA aplicada al UX y al UI. Además hacemos todos los jueves una charla de voz, una que le llamamos UX Talk. Y ahí hacemos Design Critiques, como la del jueves pasado y la de este jueves. Y debatimos sobre temas relacionados a nuestra industria. No sé si hay mucha concentración, pero toda la actividad que había en la pantallita del chat ahora está completamente quieta. Sí, que, claro, es que se había congelado y yo no estaba leyendo nada. Bueno, creo. Sí, 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 sí. A ver, voy a leer. Tengo varias cosas que no he leído. Lo siento. Rod dice, hasta el nombre es bonito. Esperemos que sea así. La vez pasada, no, eso es anterior y no lo había leído. Creo que aquí, claro, Diquito más. Dice, hoy vino con ganas de hacer todo y gastar tokens. Química 3. El botón tiene estado active para poder usarlo como tab. No, pero ya has visto lo que yo quería que haga y que hizo Tomás. Rod dice, ahora entendí lo de Glendito, donde me había perdido. Glendito es un personaje de nuestra comunidad que es hijo, no sé si es la palabra adecuada, pero es hijo de Glenda, que es también otro personaje de la comunidad. Charla, dice Edith. Que el lugar de foro sea charla. Tomás dice charlas, discusiones, debates. Tomás dice, me responde Tomás, porque OpenCode no es un IDE, es un programa agéntico. Cualquier cambio es con un agente, claro, usando tokens. Para editar el código mano habría que probar OpenCode en Visual Studio Code o Cursor. Pues lo podemos probar. Tengo la escena donde tengo Cursor con la extensión de OpenCode. No la tengo activa ahora, pero lo podemos probar. Claro, sí, se debe poder seguro. Porque es un IDE.
Ok. Hasta aquí llegaron los comentarios. Esto sigue currando, pero con ganas, ¿eh? Lo veis, ¿no? 10 tareas todavía. Extender tabs, soporte opcional, for tab, button, as link. Crear hub tabs, componente hub. Vale. Ok. Claro. Estaba el tema de los favoritos. Ahí estaban las diferencias. Rediseñar page header con anatomía, section header, pretitle, más title, más description izquierda. Hub Hero, pasar pretitle a... Hay un montón de cosas. Ya veremos si lo que le estoy pidiendo... Seguramente lo hará bien. Pero entiendo que puede liarlo un poco por como yo le estoy pidiendo las cosas. Tomás dice, claro, Rod seguro cuando yo comentaba eso del cursor y el IDE, ¿no? Y la opción de editar textos. También comentado por Tomás. Sin cambiar... A ver, yo me apunté esas cosas para probar hoy. ¿Qué otra cosa le podemos pedir sin que haga un diseño final? A mí se me ocurren cosas muy pequeñas que es, por ejemplo, que de alguna manera los cards de un post del blog y de un recurso tengan siempre la misma altura. Ahora mismo no me molestaría que la tengan. Para que esto no ocurra aquí, y también le podríamos pedir eso, le podríamos pedir que cuando ya lo tengo montado, que alinee los tiradores de este carrusel en el centro vertical del bloque. También le podríamos pedir, sin que se meta en tema de contenido, bueno, también podríamos, a lo mejor, es quemar tokens, pero bueno, a eso venimos, que cambien los Learn Ipsum por charlas inventadas como para ver cómo funcionan las tarjetas, reducir este contenido, pero no sé si que Kimi lo hará bien. Otra cosa, esto aquí, que yo lo puse la otra vez, no me termina de convencer. Es verdad que los copies no son finales, pero creo que esto lo pondría más grande abajo. Al final de todo. O sí. No sé si al final de todo o sobre las preguntas frecuentes. ¿Qué opináis? Hola Antonio otra vez. Edith dice, estoy segura que Tomás tiene una idea para quedar. Vale, parece que OpenCode terminó. Porque me ha saltado un... Archivos modificados. Vale. Prueba. Lo que está bueno es que no... La web no se cae y Kimi no rompe cosas. Ok, aquí ya hay una... Bueno, estoy en la home. No le voy a decir nada. Aquí no cambiaba nada. Aquí estaba todo igual. Ahora bien. Recursos. Ok. Está bien. Le añadió el pretitle, como dijo, porque en la home no estaba. Estaba en la home también, me cayó la boca. Esto lo dejó bastante bien. Sería que la categoría de recursos blog tiene una descripción y sí, claro, la tiene. Todas tienen. Lo que pasa es que
Blog tiene un lorem ipsum. Si yo me voy, por ejemplo, a gestionar el hub, si me voy a las categorías, miradlo, miradlo, claro que sí. Artículos de interés, qué sé yo, ya veremos. Me voy otra vez aquí. Vale. Lo hizo bien. Vamos a ver cómo funciona esto en responsive. Este sí. Pregunta. Aquí que hay muchos tabs, ¿le habrá puesto el scroll horizontal que otras veces hemos pedido y en algunas otras webs que hicimos? Vamos a ver. No, bueno, pero se lo podemos pedir. Se lo vamos a pedir ya. A ver, lo que me faltaría revisar antes es... Por cierto, este dropdown todavía le falta un montón de cariño. Mirad la alineación vertical de los elementos y los es terrible. No pasa nada. Vamos a componentes. Voy a buscarlo, no quiero leer. Page header. Sí, es el page header. Es el page header. Correcto, el 6 lo cambió. Bien, Kimi. Bien. Creo que no me falta nada por revisar. Solamente voy a venirme aquí otra vez. Y le voy a hacer, esto sí lo voy a escribir tranquilo aquí. Ajusta el comportamiento del bloque de tabs para que las mismas funcionen como un carrusel cuando la pantalla es cuando no entran, cuando la pantalla es pequeña. Si te digo así, no, así, a ver qué me... Así sí lo hemos pedido otra vez a otras cosas y lo han entendido. Vamos allá. La pregunta tuya, Tomás, de ¿hará un carrusel automático? Es anterior, cuando yo también me lo preguntaba, ¿verdad? Porque seguro, seguro otra vez estamos conectados y nos preguntamos lo mismo. Dice Tomás, en desktop le dejaría varias filas. El scroll horizontal para mobile. Yo no lo tengo tan claro. ¿Qué opinan los demás? A ver, ¿qué opinan los demás? Yo digo que no. Tomás dice, ojalá que entienda que un scroll horizontal, que es un scroll horizontal nada más. Flex wrap, quito el flex wrap, ok. Veremos, veremos, veremos. Pero hasta ahora muy bien, ¿eh? Hasta ahora bien. Nos está respondiendo. Evidentemente todavía no hay nada, seguro. Hostia, ya lo hizo. Ya lo... Muy bien, muy bien. Tampoco le pedimos a la NASA, pero bien. Perfecto. Ahora bien, sé que es repetir, pero en Blog, excelente. Algo que nunca logramos con Figma Size ni con Make. Totalmente, dice Tomás. Blog. Ah, una cosa que no revisé, o sí. Vale, sí, academias.
Vamos a decirle, ahora como ponía aquí mi cajita, aplica los tabs en el apartado blog. Entiendo que va a hacer lo mismo y que va a... y que las categorías también van a funcionar de esa forma. %. Le agregó el carrusel. El carrusel en la home, no. Debería. Claro, no. Se lo puedo preguntar porque probarlo. A ver, yo lo puedo probar, pero. No, esto no lo puedo ni forzar. Digo yo. Debería, porque estará usando un. Estará reutilizando el componente. Sí, lo veis, ¿no? Sí, sí, sí. Si tiene un componente, lo va a reutilizar. Más que nada para saber si es el mismo componente. Sí, sí, sí. Eli dice, me encanta cómo va trabajando. Pues a mí también, Eli. Lo único que espero que no nos pase es lo del viernes, que nos quedamos sin... Vamos, que llegamos al final. Que tampoco... Sé que era una cantidad de mensajes, creo que Tomás lo compartió, en un segmento de 5 horas, pero yo creo recordar que que no alcanzamos ese límite. No se puede ver el límite de un modelo en OpenCode, ¿no? No tengo ni idea. No tengo ni idea, Tomás. A ver, voy a cambiar esta escena donde se ven más cosas. Aquí ponía información, a ver, mensaje 100, 100. Vale. ¿Cuántos mensajes eran? Pero no, aquí no se puede, ¿no? No, aquí no se puede. Esto es solamente informativo. Aquí yo no puedo tocar nada. Si hay otro sitio donde... Esto es todo lo que fue toqueteando, ¿no? Sí, digo. Contexto, archivos cambiados. Si lo podríamos dejar así y que se vea, ¿no? Bueno, en la escena esta ya lo hizo, ¿eh? Ojito que lo hizo aquí. Sale la... Vamos a probarlo. Vamos a partir de aquí para ver el cambio. Perfecto. Es igual, pero bueno, por el momento estaba bien. Está en blog, me voy a carrera. Blog carrera. Cambia todo. Guay. No sé cómo quedó. Y no sé si es el momento tampoco de cambiarlo. Si yo me meto en un blog, en un post, aquí hay que darle un montón de cariño porque es una locura esto, ¿eh? Pero muy bien. Muy bien. Estaría todo. Llevamos 43 minutos. No tengo nada más apuntado. Le pido el tema de las tarjetas que monte, que actualice el componente card para que tenga la misma altura. A ver qué pone Tomás. Si entras a un post y vas a una categoría, desde el breadcrumb vuelve a la página con el tab seleccionado, imagino. Supongo, vamos a probarlo. El QA salió. El QA de Tomás, que hay dentro de él. Estoy aquí. Me voy a herramientas.
Bravo. Supongo que eso también pasará en los recursos. Sí, excelente. Bueno, estoy pensando una cosa sobre el dato de las tarjetas. Las de, si me vengo aquí donde las puedo comparar fácilmente, yo tengo, según la resolución van cambiando un poco o no, no me acuerdo. Parece que no. Rod pone Kimi QA. Bien, me ha encantado ese edit. Todo fluye hoy, sí señora. Vale, si no me decís nada, decido yo. Por lo pronto, le voy a decir que le voy a hablar sobre esto y que la ponga debajo de las fax. Eh, crea un componente CTA o con el nombre que indiques para con el con el pum. Quítalo del bloque de fax y ponlo con el y ponlo debajo de las fax con el ancho del bloque principal. Haz que se ajuste en todos los breakpoints. Espero que le cambie los estilos de texto en cada uno de los breakpoints. A ver si me entiende. Aquí mismo, sí. A probarlo. Tomás comentaba ayer en Discord que hay un nuevo modelo, que era el Quen 3.8 Max, ¿era, Tomás? Ese también lo tenemos que probar. Pero lo que he leído es que solamente se puede usar dentro de en la propia herramienta de Quen, ¿verdad? Porque todavía, yo lo busqué hoy, ayer lo busqué en OpenCode, no lo vi, y después busqué un poquito más de información y encontré que por el momento lo tenían ellos nada más. Yo lo busqué en OpenCode y no estaba, ¿eh? No sé hoy, pero no. Y además busqué esa información y la encontré creo que en un blog de Quen o Alibaba, ¿no? No sé quién está detrás de Quen, no me acuerdo. Pero, ¿ves? Se queda solamente ahora mismo en el 3.7 Plus o Max. Y si lo de gestionar modelos, aquí no se ve nada delicado, no, vale. Nah. A ver, DeepSeek, GLM, Lo estáis viendo, ¿no? Sí. Quen. No, se queda solamente en el 3.7 Plus y Max.
Y estamos en default. Es verdad que los cambios estos son muy simples, pero muy bien. Muy bien, muy bien. No ha roto nada, ¿no? No, no ha roto nada. Ya lo tiene. Vale, no sé, tampoco sé si es el diseño final, pero bien. Vamos a probar el responsive de esto. Me funciona, perfecto. Perfecto. Otro punto para Química 3. Más, seguramente la preview no la sacan en OpenCode hasta, claro, justo. Sí, porque tú aparte dijiste que era una preview. Correcto. Pero debe ser eso lo que tú dices. Está, OpenCode está actualizando las tareas, el Markdown de tareas pendientes. Todo lo, a ver, restaura la línea reemplazada por, no, una línea reemplazada por error en el tareas pendiente.md. Mira, lo ponía ahí. Nuevo. CTA block hizo el componente, como dijimos. Fantástico. Ahora, más cositas. Si no decís, yo pido. A ver qué hacen. Lo que pasa es que, claro, si me lo preguntan a mí, si yo tuviera que elegir una altura, la misma altura, tendría que decirle que, por ejemplo, el card de los posts tengan un thumbnail con aspect ratio 1:1. Podría decirle que muestre los títulos hasta 2 filas y que trunque las 2 filas. Y en recursos, ¿qué debería ser? Llevar el card a la altura esta y ajustar la imagen. Quiero pedirle las cosas así muy simples, que ajuste en la misma altura y ver si me entiende, si razona. Aquí dice Eli, con una etiqueta muy bien. Veamos cómo responde trabajando. Y a miembros quizás, a ver, que hay varios. Los tabs van al foro, podría ser. Al final, sí, podría ser. Aquí sí. Y en los miembros, sí. Pero ¿qué filtra aquí? Podría filtrar pues, podríamos inventar un montón de cosas. A lo mejor en los miembros todavía no. Le voy a decir que lo aplique en el foro. Y si lo aplica en el foro, lo deja con este ancho o lo lleva al ancho completo. Y si lo hace, el resultado va a ser un poco raro, ¿no? No sé si lo comentamos en un vídeo anterior o en alguna UX Talk. Es verdad que es un formato muy clásico, viejo quizás, pero ya que no se llama hilos y se llama foro ahora mismo, o charlas, o charla, podríamos pedirle que el contenido de esta página sea algo parecido a esto, no me matéis, ¿eh? A una de estas tablas con las charlas, pero parece un foro de los años 90. No sé. También es verdad que queremos que esto funcione y tampoco ahora mismo Los tabs también se podrían poner en el CMS, ¿eh? Bueno, paso a paso. Vamos a ir a... vamos a pedirle que los aplique en el apartado de foro. Aplica el nuevo... Aplica los nuevos
tabs en el apartado foro. ¿Qué podéis opinar sobre todo lo que comenté? Lo último es lo de edit que pone Eli tal cual. Cuando Eli me decía, pide, veamos. Tomás dice, a mí me encanta ese formato en tabla. Hoy en día uso foros con ese estilo. Aunque sí se ve viejo, pero es que es súper claro. Es súper claro. Veremos, veremos, veremos. Por el momento lo hizo. Es verdad, creo que es el bloque de... Uf, ya lo terminó. Vamos a ver, esto funcionará igual, pero con un max width más pequeño. ¿Qué? A ver, si tiene que... Cambiaría... Hay un comentario que me han dejado en Discord un momento. Voy a verlo. Y es alguien que está en el chat. Por eso voy a... No lo veis vosotros, pero... Claro. Tomás, ¿puedo pegar esta captura de pantalla en Figma para compartirla con la gente o no? Para que entiendan a qué me estaba refiriendo o de qué estábamos hablando. Imagino que la puedo compartir porque la pusiste en Discord, pero tú me dirás. Incluso le podríamos decir que reutilice la tabla del CMS y le podríamos poner esta captura como una referencia más. Teniendo cuidado, porque a lo mejor le pone colores y demás como está esto. No sé si es un formato muy ameno para charlas de día a día, pero a mí me encanta. ¿Lo puedo compartir, Tomás, o no? Sí, compártela. Ok, compártela. Me voy a Figma, que lo tengo abierto. Y voy a pinchar la escena ahora. ¡Pum! Claro, lo de toda la vida. A ver, esta paginación es ni años 90, esto es peor. Pero aquí estaría el avatar de... ¿Probamos o no? Dice Tomás, llevo más de 10 años consultando ese foro y estoy ultra acostumbrado, pero me encanta. ¿Qué opináis los demás? Yo también lo usaría, Tomás. Yo no soy muy usuario de foros ahora, pero he tenido foros propios míos y también estoy súper... Es algo que está muy bien. Vamos a ponerlo así. Me gustaría que si lo hace igualmente no le ponga tanta mierda. Miguel dice, hola, muy nostálgico. Totalmente. A lo mejor no hace falta que le pongamos esto. Simplemente le decimos, utiliza el componente, la tabla del CMS para mostrar el listado de post en foros. Parece hecho con Macromedia. Vale,
Voy a borrar esto de aquí. Me voy otra vez a aquí. No, aquí no, aquí. Y le voy a apuntar, lo siguiente. Cambia. Cambia el apartado foro para que funcione con... No. Cambia el apartado foro utilizando el tipo de tabla que tienes en el CMS para gestionar los posts del blog y los recursos del hub. Yo le pensaba decir muestra el nombre de usuario, quizás pero no le voy a decir nada a ver qué hace. Kimi. ¿De acuerdo? ¿Explotará ahora o no? Porque aquí tiene que meter cosas guapas. Vamos a soltárselo aquí. Nadie dice nada. Confiemos en Kimi. Vamos ya. Pumba. Esta va a estar buena. Esta va a estar buena. Voy a revisar cómo son las tablas del CMS. Las recordamos. Miguel dice, tengo una pregunta. ¿En el CMS es donde subes la captura de la tabla? En el CMS es donde subes la captura de la tabla. El CMS es como el apartado, es decir, es la trastienda, la zona donde el usuario, en este caso el admin, puede gestionar los posts del blog o los recursos del hub. Aquí veo un listado, entra en uno y edita toda la información. No entiendo a qué te refieres con la captura. Ah, espera, la captura tú te refieres a la imagen que acompaña un contenido, ¿verdad? Sí, también se haría desde aquí, imagen destacada. Pero lo de la... ¿Era en donde subiste? No, donde subí, donde pegué la captura de la tabla fue en Figma, en el canvas de Figma. Aquí. Bueno, ya la quité. Pero si me voy y hago un esto es el canvas de Figma. Por cierto, estas son las 82 imágenes que hizo Magnific el otro día, en el vídeo que comenté. Tomás dice, ojalá... Ah, perfecto. Vale, Miguel. Tomás dice, ojalá que Kimi diga, ya tienes ese estilo de tabla en gestionar blog y hub. Y voy a copiar y a pegar para no gastar tanto. Evidentemente debería copiar y pegarlo, ¿no? Claro. No sé si lo va a decir, pero... Voy a revisar. Claro, está revisando y al revisar voy a verificar los tamaños, el uso de avatar. Yo creo que lo está leyendo todo como para... A ver, fijaros, hilos feed.jsx. Hay un archivo que todavía que no cambió de nombre. Es verdad que son archivos de la propia aplicación o de la web, pero no me gusta que se llame hilos. Seguramente se llaman hilos porque viene del viejo proyecto de hilos nuestro. Me lo voy a apuntar para pedírselo luego. A ver, le abro un nuevo... No.
voy a probar una cosa que no probamos. Si abro un nuevo hilo en esta sesión, estoy trabajando. Se lo voy a pedir aquí, o lo romperá. No, a lo mejor lo rompe y no me quiero columpiar. Pero me encantaría saber qué opina un developer viéndome en plan designer engineer. Lo estoy comentando para que me piquen. Tomás dice, UX FOMO a juicio por no cambiar hilos próximamente. Respuesta lista. Limpieza y los feeds ya no usa. A ver, ¿qué hizo? Aquí hay que usar tambores, me parece a mí, ¿eh? Mi pregunta es, bueno, no, yo le dije, le hablé del apartado for, no de la home. Aquí lo dejo igual. Ese mensaje placebo no me gustó. Vamos a ver. Bueno. No es, claro, se lo tomó muy. También es que yo se lo pedí ahí como quien pide un perrito caliente en la calle. Lo montó tal cual. Claro, a ver, cuando yo pincho en uno, vamos a ir a uno que tenga respuestas. Vale. Lo hizo y no lo hizo. Voy a apuntarme cosas para pedirle que pula. No voy a sacar la escena para que la sigamos mirando. Le voy a poner ajustes. ¿Cómo le digo? Primero que voy a decir a las pantallas. Mirad, sí lo voy a cambiar al final para que lo veáis. A las pantallas del apartado foro, aplícale el max width del apartado del hub de recursos. Lo primero. Aunque se lo digo a todas las pantallas, aplica la misma tabla para mostrar el contenido de un hilo, de un post, con todas sus respuestas. En cuanto al contenido, puso el título. Yo esto, por ejemplo, en el listado no lo mostraría. Lo mostraría, en todo caso, con un máximo de 2, que tampoco lo haría así. Vamos a pedirle primero que lo ensanche. Esta es la conversación, el autor, las respuestas, los likes. Yo la limpiaría un poco, pero bueno, vamos a. Otra cosa que le voy a pedir es que también utilice el page header de aquí. Aplica instancias del componente page header.
Si no explota con esto, contentísimo quedo. José Luis se ríe de todas las combinaciones posibles que utilicé. Sí. Muy buena, José Luis. Dice Tomás, ¿quieres una captura del contenido de la página? Pásamelo, Tomás, no sé si lo dejaste ya. Y la pego en el Figma. Que por cierto, voy a ir al Figma porque no la borré, correcto, no la borré, la vas a dejar aquí. Si me la pasa, la pego por debajo. Vamos a hacer un truco de perro viejo de Figma. ¿eh? Me sirve así. Creo que tengo un post más, correcto. Uf, sí que es un foro viejo este, Dios mío. Mirad esto. Feo no, lo siguiente. Pero cuando el contenido es bueno. Pero cuando el contenido es bueno, tiene todo esto. A ver qué hace nuestro... Gracias, Tomás. A ver qué hace aquí. Tomás, muy aplicado, deja las capturas de este contenido en el post que tenemos en Discord de cada uno de los vídeos que hacemos, en directo y grabados. Plan, crearé reply table row, fila de respuesta con estado propio. Reescribiré thread detail con page header, más tabla CMS. Le estamos haciendo un cacao, pero no, por el momento no se rompe. 1 hora, 13 minutos. Dice. Tomás dice diseño visual de 1900, pero funciona muy bien, sí, señor. Tomás dice una cosa que yo estaba pensando hace un momento. Dice, hoy no llegamos al límite de Kimi y me parece que trabajó más que la semana pasada. Desde luego que sí, ¿eh? Es que cuando la semana pasada llegamos al límite, a mí me sorprendió mucho porque, mirad, ahora tenemos 103 mensajes, no, mirad, aquí, 143 mensajes, no recuerdo cuál era el límite. Claro, debe ser por el uso del 2X, puede ser. Pero es que creo que el número que me habías pasado, Tomás, creo que fuiste tú, era mucho más grande. A mí me parece que el viernes pasó algo extraño. No hubo errores, pero sí se acabó pronto. A lo mejor estaba todo el mundo... Esa información es de contexto, ¿y no es esto? De la sesión. Podrías consultar en el chat de la semana pasada para comparar. El chat de la semana pasada. No lo tengo. Sí lo tengo. Era el P260. Sí lo tengo. ¿O con qué estábamos trabajando? Con el portfolio, ¿no? Ya terminó. Momento, momento. ¿Ya terminó? Voy a recargar. Ya estoy viendo una cosa que no me gusta. La nueva conversión la pondría por aquí, por ejemplo. Pero la tabla, que no es la que más me gusta, pero queda mucho mejor. Es como un foro.
A lo mejor me sobra el... Está bien. Es lo que le pedimos. Eh, mueve el botón nueva conversación. Ahora vamos a ver el responsive. Mueve el botón nueva conversación. Hay algo que también en alguna parte... A ver, aquí está debajo de los tabs. No. Vamos a decirlo así. Antes de pedirle otra cosa. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? OpenCode. Mueve el botón nueva conversación a la derecha del pretitle y el title del apartado foro. ¿Podríamos continuar el viernes con esto? ¿Qué opináis? Hay una cosa que también podríamos usar, que es lo siguiente. El bloque page header también lo podríamos usar en el detalle de un... Ah, no, lo está usando. Calladito, Juan. Lo está usando. No sé por qué. A lo mejor es que este Vax me parece un... Aquí podríamos implementar quizás el breadcrumb que estamos usando y que no tiene un buen diseño todo. Bueno, veremos. Pero bien, ya hizo esto. Voy a probar el responsive de esto. A la tabla le podríamos ocultar algunas cosas. Me callo la boca, lo hace solo. Bravo. Muy bien, muy bien. Tiene buena pinta nuestro foro noventero. Ojalá que alguien lo use, ¿no? Eso está bien, eso también. Los servidores estaban calentitos. Muy bien usados esos tokens. Me está diciendo OpenCode que ha actualizado el tareas pendientes, es decir, todo lo que hizo hoy lo hizo bastante bien. Creo que entre hoy y el viernes voy a apuntar muchas cosas para pedírselas todas del tirón y que pula el apartado foro, que cambie el nombre del archivo hilos todavía a foro. A lo mejor se le podría decir que en esta vista ponga una fila o sí, una o dos filas de contenido para que sea más pequeñita. Incluso también no me molestaría que para romper un poco el diseño de tabla noventera, que muestre esto, pero con un poco más de paddings, un poquito más de que tenga más aire. Yo estoy satisfecho con la prueba de hoy.